fortaleza mía. Roca mía, castillo mío, libertador. Dios mío, en quien confiaré, si mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Paz y bien, hermanos, muy buenos días. Hoy es 18 de julio, lunes de la 16ª semana del tiempo ordinario. Escuchemos el Evangelio para hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 38 al 42. En aquel tiempo algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver un signo tuyo. Él les contestó: Esta generación perversa y adúltera exige un signo, pero no se le dará más signo que el del profeta Jonás. 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de la ballena. Así también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Cuando juzguen a esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, dice que los escribas y los fariseos se acercan a Jesús para pedirle un signo. Lógicamente, ellos estaban pidiendo un signo no porque quisieran creer y adherirse a la fe, sino quizás solamente para ver un signo como un espectáculo, un signo de poder nada más. Y es por eso que Jesús les da una respuesta muy dura y les dice: esta generación perversa y adúltera. Jesús usa 2 términos muy fuertes. ¿Por qué el término perverso? Es que cuando una persona se ha dejado corromper el corazón, que quiere decir que ya se ha maleado, se ha pervertido, su corazón es doble, entonces ese corazón es completamente falso, y ellos aparentemente pedían un signo, pero Jesús conocía sus corazones y se había dado cuenta que en lo profundo de su ser ellos no querían creer. Al contrario, querían acabar con Jesús. El Papa Francisco dijo en una oportunidad: pecadores sí, corruptos no. Una frase muy interesante que vale la pena analizar. Porque si hablamos de pecadores, todos somos pecadores. Ciertamente el pecado de alguna forma es un error que se comete, un no ver claramente la situación, las circunstancias, y tantas veces, hermanos, nos arrepentimos inmediatamente después de que pecamos. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando una persona ha permitido que su corazón se corrompa? Por eso que la Biblia y también el Papa mencionaba algunos personajes de la Biblia que eran pecadores, pero que no habían dejado que su corazón se corrompa. Por ejemplo, el rey David era un pecador, sí, pero no se corrompió su corazón. ¿Qué quiere decir? Él reconoció su pecado, pidió perdón. En cambio, el rey Saúl no, se quedó atrapado en la maldad. Por ejemplo, vemos el caso de Pedro.
Pedro se arrepintió de haber negado. En cambio, Judas no, entró en la desesperación. Su corazón se había corrompido, hermanos. El caso del fariseo y el publicano en el templo. El publicano reconocía con humildad su condición de pecador y dice que regresó justificado a su casa, mientras que el fariseo no. ¿Por qué? Porque vivía en la falsedad, en la mentira, vanagloriándose y despreciando a los demás. Y dice Jesús que él no regresó justificado a su casa. Por eso que Jesús les da una respuesta muy dura: generación perversa y adúltera. Cuando algo está adulterado, hermanos, ¿qué quiere decir? Que está mezclado, ¿verdad? Que es impuro. De la misma manera, cuando un corazón es adúltero, es cuando un corazón es doble. Y eso es lo que se daba en estos escribas y fariseos. Había una doblez ahí, había una mentira y una hipocresía, porque por afuera ellos decían: muéstranos un signo. Por eso que Jesús les dice: no se les mostrará ningún signo sino el signo de Jonás. Todos recuerdan cómo Jonás fue devorado por la ballena y Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, y Jesús profetizó y dijo: así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Y después Jesús evoca 2 pasajes bíblicos y decía: cuando llegue el día del juicio, esta generación será juzgada severamente, y los habitantes de Nínive la condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y Jesús añade: y aquí hay alguien mayor que Jonás. Lo mismo con la reina del sur, que dice que vino desde tan lejos a ver la sabiduría de Salomón. Y Jesús añade y dice: y aquí hay alguien que es más grande que Salomón. Hermanos, había algo que los escribas y los fariseos no lograban darse cuenta, y es que el Mesías estaba entre ellos. No eran capaces de percibir el tiempo de la bendición. Habían leído y se había anunciado y seguramente habían hablado y predicado sobre la llegada del Mesías, pero cuando el Mesías llegó, no lo reconocieron. Estaban ciegos, hermanos. Por eso, cuando un corazón se pervierte, es incapaz de reconocer la bendición cuando pasa. Por eso pidámosle al Señor, hermanos, que nuestro corazón no se endurezca. Pidámosle al Señor que nos dé conciencia y humildad para reconocer nuestros pecados, y con humildad regresemos a Dios y digamos: Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Vamos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde, les muestre su rostro, les conceda salud, paz, protección, bendición. Dios los colme de bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y bien. Dios los colme de bendiciones. ¿En quién confiaré? Si mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación.